Cuando cortas todo contacto y realmente desapareces de la vida de un narcisista, lo que ocurre no es una tristeza romántica ni un arrepentimiento, como muchos podrían imaginar. No hay un proceso saludable de duelo, no hay autocrítica, ni una reflexión que lleve al crecimiento personal. Lo que se activa es una ruptura silenciosa pero profunda en la estructura psicológica del narcisista. No solo te vas de una relación, te retiras del rol clave que los mantenía en pie, el de espejo. El narcisista no opera con un mundo emocional interno estable, como lo haría una persona psicológicamente madura. Su existencia depende de reacciones externas, miradas, atención, oposición, e incluso el conflicto. Cuando guardas silencio y no regresas, todo su sistema de autorregulación del ego queda sin energía. Tu silencio no es interpretado como paz o liberación, sino como un desafío directo al poder invisible que creían tener garantizado. En ese momento, lo que ocurre dentro de ellos no es te extraña, sino confusión por haber perdido el control. No es amor, sino pánico por ya no tener acceso a tu mundo emocional. Desde esa fractura, se inicia una cadena de reacciones muy característica. Primero confusión, luego rabia, y finalmente, cálculo frío. Comprender esta reacción no es para alimentar el ego ni para fantasear con una victoria, sino para que puedas reconocer una verdad mucho más importante. Cuando mantienes el silencio el tiempo suficiente, dejas de ser un personaje en su historia. Te conviertes en la prueba viviente de un límite que no pueden traspasar. Y eso es lo que más teme un narcisista. Cuando tu silencio se prolonga el tiempo suficiente, lo primero que se derrumba en el interior del narcisista no son sus emociones, sino la ilusión del control. Durante toda la relación, ellos creían que podían activarte en cualquier momento. Un mensaje, un reproche, un gesto amable o incluso una discusión bastaban para devolverte a su órbita. Estaban acostumbrados a que tu mundo emocional respondiera al ritmo que ellos marcaban. Por eso, cuando no reaccionas, no explicas, no te defiendes, ni estallas, su mente entra en un estado de profunda confusión. No es confusión por perder el amor, sino por perder el interruptor que solían usar para controlarte. Empiezan a rebuscar en la memoria no para arrepentirse o entender sus errores, sino para identificar qué botón pulsaron en el pasado que te hizo volver, ceder o dudar. Pero tu silencio no les proporciona datos, no les da retroalimentación. Y es precisamente ese vacío lo que sobrecarga su sistema psicológico, que depende de la retroalimentación externa para funcionar. En esta etapa, muchas personas externas pueden pensar que el narcisista está extrañando, sufriendo o reconociendo tu valor. Lo que están experimentando es ansiedad al no saber dónde están parados en tu mundo. Para alguien con una identidad interna estable, perder el contacto es un proceso doloroso pero digerible. Para un narcisista, es una pérdida de orientación. Ya no saben si sigues pensando en ellos, si aún te afectan, si están dentro de su área de control o si has salido completamente de ella. Y cuando esa incertidumbre se prolonga, la ansiedad se transforma rápidamente en incomodidad y luego en ira. No siempre una rabia explosiva visible, sino una rabia silenciosa, contenida, teñida de ofensa, porque en su mente tu silencio no es solo una partida, sino un acto de rebelión, una ruptura del orden jerárquico en el que ellos se situaban por encima. Cuando la ira no tiene a quién dirigirse, cuando no hay nadie con quien discutir o manipular, el narcisista se ve obligado a enfrentarse al sentimiento que más teme, la impotencia.
cuando la ira no tiene, la impotencia. Y para ellos, impotencia es sinónimo de humillación. Como no pueden tolerarlo, su mente cambia de estrategia. Pasa del impulso emocional a la táctica. Empiezan a planear cómo recuperar el control, cómo provocar, aunque sea una mínima reacción, cómo reactivar el vínculo. Evalúan todas las posibilidades. Contacto directo o indirecto. Mostrarse fríos o amables. Hacerse las víctimas. O pretender que han superado todo. Pero todas estas opciones giran en torno a una sola pregunta. ¿Esto hará que ella o él vuelva a sentir algo por mí? Es importante entender que en todo este proceso el objetivo no es sanar, cambiar ni reconectar. El objetivo es restaurar su posición. No es sobre amor, es sobre acceso. Y cuando mantienes el silencio sin dar señales emocionales, ocurre un cambio sutil pero definitivo. Dejas de ser una persona que reacciona en su historia y te conviertes en un vacío imposible de leer. Ese vacío desestabiliza su identidad porque el narcisista se define a través de su impacto en los demás. No necesitas decir que no, ni reprochar, ni reafirmar tus límites con palabras. Tu silencio soberano ya es una declaración. Ya no necesitas su presencia para validar tu existencia. Para un narcisista, eso no es solo perder una relación. Y cuando eso sucede, se ven obligados a enfrentar la verdad que siempre han evitado, que no son omnipotentes, que no son irreemplazables y que no tienen el control sobre la vida de los demás. Comprender esto no es para regodearte en una supuesta victoria, sino para mantenerte firme en tu decisión de guardar silencio, porque cuando entiendes que su reacción no es más que el reflejo de un sistema sin fundamentos internos, ya no te dejarás arrastrar de nuevo por curiosidad, culpa o duda. Y ese es el verdadero inicio de tu libertad, cuando tu silencio deja de ser una reacción momentánea y se convierte en un estado estable. Algo muy importante comienza a suceder en el mundo interno del narcisista. Se ven obligados a aceptar que no volverás según su guión de siempre. En el pasado, cada vez que las cosas se rompían o se tensaban, ellos confiaban en que tú serías quien cedería primero, quien explicaría más, quien intentaría arreglar lo que queda. Esa certeza los hizo creer que tu partida nunca era definitiva. Pero el no contact prolongado no les da ni un segundo para alimentar esa esperanza. Día tras día, tu silencio deja de ser un golpe para convertirse en una realidad innegable. Y en ese momento, en lugar de seguir enojados o intentar reconectarte, su mente cae en un tipo de tensión mucho más profunda y peligrosa. Comienzan a dudar de su propio lugar. Esa duda no aparece como una pregunta clara tipo ¿habré hecho algo mal?, sino como una sensación persistente de que algo se les ha escapado de las manos. El narcisista vive colocándose en el centro de las relaciones, pero cuando tú ya no respondes, ya no participas en su juego emocional, ese centro se vacía. Empiezan entonces a observar el mundo con otros ojos, más sensibles, más defensivos, más frágiles, pequeñas señales que antes no les afectaban. Una mirada, una reacción del entorno, la actitud de quienes les rodean. Ahora se vuelven indicadores que miden su posible pérdida de influencia. En esta fase pueden parecer tranquilos, incluso recuperados. Pero por dentro hay una rigidez sostenida. Ya no tienen el reflejo de siempre que los confirmaba a través de ti. Lo que hace que este estado sea aún más incómodo para el narcisista es una paradoja psicológica. No pueden aceptar que sigas con tu vida sin necesitarlos, pero tampoco pueden afrontar activamente
el riesgo de enfrentarte y ser rechazados una vez más. Por eso caen en una especie de ambivalencia. Quieren aparecer, pero temen hacerlo. Quieren reafirmar su presencia, pero temen enfrentarse a la evidencia de que ya no importan. Es en este punto cuando muchos narcisistas recurren a una forma de observación silenciosa. Te siguen desde la distancia, a través de canales indirectos, por comentarios de otros o por señales sutiles de tu vida. Pero esa vigilancia no es emocional, sino una forma de control postergado. No se preguntan ¿estás bien?, sino en silencio piensan ¿aún te afecta mi existencia? Si perciben que estás triste, inestable, o sigues mencionando el pasado, eso les proporciona una forma distorsionada de consuelo. Al menos, siguen teniendo impacto. Pero si te notan más sereno, firme y menos reactivo, eso no les produce alivio, sino una ansiedad profunda, porque tu madurez y tu paz no pueden ser manipuladas, no les deja ningún papel para desempeñar, y cuando no hay papel, no saben quiénes son en tu historia. Esta es la razón por la cual muchos narcisistas no toleran la indiferencia sostenida. La indiferencia no hiere directamente, pero desmantela toda la estructura de poder en la que basaban su valor personal. Con el paso del tiempo y sin señales de que vas a volver, surge una capa emocional aún más profunda que la rabia o la ansiedad: la comparación. Empiezan a comparar a la persona que eres hoy con la que fuiste, y se enfrentan a una verdad incómoda. Ya no estás en el mismo lugar psicológico, ya no eres predecible, ni fácilmente activable, ni reaccionas a sus patrones habituales. Eso no solo implica que te han perdido, sino que también han perdido la versión de ti que podían controlar. Y esa pérdida no se compensa con una nueva relación, porque la nueva persona quizás no esté dispuesta a asumir, ni inconscientemente, el papel que tú tuviste: tolerar, ajustar, calmar y reflejar sus propias inestabilidades. Es aquí donde muchos narcisistas empiezan a reescribir la historia en su mente. Necesitan una narrativa que les evite confrontar el hecho de que te fuiste porque viste claramente la toxicidad. En lugar de eso, se cuentan a sí mismos que fuiste débil, inmadura, que escapaste por no soportar la presión o que cambiaste para mal. Esta historia no pretende convencerte a ti, sino tranquilizarlos a ellos, porque si admitieran que te marchaste por despertar, tendrían que enfrentarse a la pregunta más temida: si ya no me necesita, ¿qué me queda a mí? Y es en ese punto donde el no contact revela su verdadero poder, no porque cause sufrimiento emocional en el sentido convencional, sino porque no les da material para seguir construyendo su ilusión. Cada día que guardas silencio, estás negándote a regular sus emociones. Ya no haces de mediador, ni de explicador, ni de salvador. Los dejas frente a sí mismos, quieran o no. Eso no los transforma de inmediato, pero revela sus límites. Y es precisamente en esos límites donde tu poder se restablece. Lo más importante que debes entender en esta etapa no es lo que ellos sienten o piensan, sino lo que te está ocurriendo a ti. Cuando dejas de ser arrastrado al ciclo de reacción, comienzas a reconectar con tu propio ritmo vital. La paz no llega como una alegría explosiva, sino como una estabilidad silenciosa. Ya no tienes que prepararte para cambios inesperados, ni anticipar si hoy estarán de buen humor o furiosos, ni cuestionar tus propias emociones cada vez que hay conflicto. Y esa estabilidad es algo a lo que el narcisista no puede acceder, porque no depende de su validación. Cuando comprendes que sus reacciones tras el no contact son solo el reflejo de un sistema psicológico sin autorregulación, dejas de personalizar sus conductas. Ya no te preguntas si fuiste demasiado dura
fría o tajante. Ves con claridad que tu silencio no es un castigo hacia ellos, sino una protección para ti. Y desde ese lugar ya no necesitas ganar ni demostrar nada. Solo necesitas seguir avanzando, porque el no contact no es una táctica para destruir al narcisista. Es una decisión para no destruirte más junto a él. Cuando el long no contact se prolonga más allá de las fases iniciales de confusión, ira y cálculo, comienza a manifestarse un fenómeno mucho más sutil en el mundo interno del narcisista, una etapa que muy pocos perciben si solo observan la conducta externa. Es el momento en el que ya no reaccionan de forma explosiva, pero tampoco alcanzan una verdadera estabilidad. Por fuera puede haber silencio, ocupación constante, incluso la imagen de que han seguido adelante. Pero por dentro hay un vacío que no logra llenarse. El narcisista no está habituado a vivir sin retroalimentación, porque toda su identidad se construye a partir del impacto constante que ejerce sobre los demás. Cuando tú ya no estás para reflejarlo, se ve obligado a convivir consigo mismo más de lo que jamás se permitió, y eso genera un cansancio silencioso, tensión y una ansiedad latente. No porque te extrañe como persona concreta, sino porque añora la sensación de ser validado, de tener influencia, de ocupar un lugar de poder en la vida emocional de alguien. En esta etapa, muchos narcisistas comienzan a experimentar una forma de vacío prolongado. No es lo suficientemente intenso como para estallar, pero tampoco tan leve como para desaparecer. Pueden intentar llenarlo con nuevas actividades, nuevas relaciones o nuevos roles, pero la sensación de carencia persiste, porque lo que han perdido no es solo a una persona, sino una función psicológica que tú desempeñabas, la de sostener su sensación de existir con significado. Sin esa función, se enfrentan a una verdad incómoda. La atención externa es pasajera, pero el vacío interno siempre regresa. Por eso, incluso cuando aparentan estar bien, exitosos o amados, esa estabilidad sigue siendo frágil, dependiente de que alguien continúe reaccionando a ellos. Al mismo tiempo, comienza a formarse una comparación inconsciente, no solo entre tú y una nueva persona, sino entre su presente y su propio pasado. Recuerdan la etapa en la que todo parecía más fácil, cuando tú estabas ahí para regular emociones, absorber tensiones y evitarles enfrentarse a su propio caos interno. Esta comparación no es una nostalgia suave, sino una insatisfacción persistente. La persona nueva puede aportar novedad, pero rara vez ofrece la falsa seguridad que tú brindabas a través de tu tolerancia y paciencia. Y cuando esa insatisfacción no se reconoce, se transforma en la sensación difusa de que algo no está bien, algo que no saben nombrar, no saben corregir y tampoco saben cómo revertir dignamente. Es precisamente en este punto donde el long no contact empieza a ejercer un efecto muy claro. Tú te conviertes gradualmente en una imagen inaccesible dentro de su memoria. Ya no la imagen de alguien a quien pueden llamar, escribir, discutir o manipular, sino la imagen de un límite cerrado. Y ese límite les incomoda no porque cierre la puerta, sino porque les recuerda que alguna vez creyeron que esa puerta siempre estaría abierta. Tu ausencia, tu falta de explicación, tu no regreso, los obliga a confrontar la posibilidad de que hay cosas en la vida que no pueden controlarse mediante estrategias, roles, ni poder emocional. Mientras tanto, en tu lado, se produce una transformación más profunda, aunque no siempre inmediata. Empiezas a acostumbrarte a no reaccionar, no porque te hayas endurecido, sino porque ya no estás atrapado en su espiral. Al principio,
El silencio puede requerir un gran esfuerzo interno, pero con el tiempo se convierte en un estado natural. Ya no te preguntas qué piensan, qué sienten o qué planean, no porque tengas respuestas, sino porque ya no las necesitas. Y este es el punto clave. El centro de tu atención regresa a ti. Cuando dejas de enfocarte en sus reacciones, empiezas a percibir con claridad lo que antes estaba oculto. Reconoces cuánta tensión acumulabas, cuánto te ajustabas para encajar en una relación inestable. Comprendes que muchos de tus esfuerzos no nacían del amor, sino del miedo a perder el vínculo, al conflicto, al abandono. Con el tiempo, esos miedos dejan de activarse constantemente. No desaparecen de inmediato, pero se aquietan lo suficiente como para que puedas verlos con claridad. Y así, comienzas a diferenciar entre un vínculo sano y una dependencia emocional. Aquí surge una paradoja reveladora. Cuanto menos piensas en el narcisista, más comprendes la relación que quedó atrás. No analizando cada detalle, sino sintiendo la diferencia entre una vida con ellos y una vida sin ellos. Esa diferencia no se manifiesta en grandes emociones, sino en el ritmo cotidiano. Duermes mejor, respiras más profundo, piensas con mayor claridad. Estos pequeños cambios, acumulados con el tiempo, se convierten en pruebas vivas de que tu silencio no fue una huida, sino una reconstrucción. Por eso el long no contact es algo que el narcisista no puede tolerar, pero que para ti es esencial. Cada día que no reaccionas, refuerzas una nueva verdad. Ya no eres parte de su sistema de regulación emocional. Ya no eres el lugar donde descargan, prueban, buscan validación. Regresas a tu lugar legítimo. Una persona autónoma, con límites, con una vida interna que no necesita ser agitada para demostrar su valor. Cuando esta estabilidad se consolida, la relación pasada pierde su poder para definirte. Y desde ahí, aunque el narcisista continúe operando según sus viejos patrones, tú ya no eres arrastrado. No necesitas entenderlos, ni demostrar que has superado nada. Tu silencio sostenido es, por sí solo, la respuesta. Cuando el long no contact se ha prolongado hasta convertirse en una realidad sólida, ocurre un cambio decisivo y difícil de revertir para el narcisista. Tú dejas de ser una variable en su vida psicológica. Ya no eres alguien a quien puedan recuperar con palabras ambiguas, ni alguien que vacile ante su aparente fragilidad, ni alguien que reaccione a su frialdad o desafío. En ese instante se derrumba, de forma silenciosa, una ilusión que habían sostenido durante mucho tiempo. La ilusión de que siempre tendrían acceso a ti, de una forma u otra. Para el narcisista, el acceso es más importante que el afecto, porque el acceso garantiza que su ego no sea abandonado. Cuando tú ya no lo permites sin declaraciones, sin explicaciones, toda la estructura de la relación anterior queda anulada. En esta etapa, muchos narcisistas comienzan a mostrar una forma de agotamiento mental que resulta difícil de detectar desde afuera. Ya no tienen la energía para mantener sus tácticas de manipulación habituales, pero tampoco poseen la capacidad de mirar hacia adentro para sanar. Quedan atrapados entre dos estados, sin poder controlar a los demás, pero sin la fuerza interna necesaria para sostenerse a sí mismos. Es precisamente este estancamiento lo que genera una incomodidad prolongada, que puede manifestarse como una actitud más dura, más cínica o como un retraimiento frío, acompañado de la convicción autoimpuesta de que no necesitan conexiones profundas con nadie. Pero, más allá de las apariencias, sigue existiendo un vacío interior, porque el long no contact les ha quitado el papel de regulador emocional que tú solías asumir por ellos. Mientras tanto, lo que tú estás atravesando
ya no es una forma de resistencia como antes. El long no contact, una vez superada la fase difícil inicial, deja de ser una decisión que requiere esfuerzo diario para sostenerse. Se convierte en una nueva base para tu vida emocional. Ya no necesitas recordarte que no debes contactar, porque ese impulso ha dejado de estar en el centro. Empiezas a notar que muchos de los impulsos que antes sentías no venían del amor genuino, sino del hábito de aferrarte al caos conocido. Y cuando ese caos desaparece, tu mente empieza a reaprender cómo habitar la tranquilidad, aunque al principio esa calma se sienta extraña o vacía. Este vacío es muy diferente a la soledad que se vivía dentro de una relación narcisista. No proviene del abandono ni de ser ignorado, sino de ya no estar constantemente estimulado. No hay picos, ni dramatismo, ni oleadas emocionales. Y precisamente en esa quietud comienzas a ver con claridad heridas antiguas que habían sido cubiertas por el ritmo errático de la relación. Te das cuenta de que te habías acostumbrado a vivir en un estado de tensión permanente, al punto de confundirlo con lo normal. El long no contact no solo corta la comunicación con una persona, sino con una forma de existir que te desgastaba lentamente. A medida que esta lucidez se desarrolla, dejas de mirar al narcisista con los mismos ojos, no desde la rabia o el rencor, sino desde una comprensión más fría, más clara. Comprendes que mucho de lo que llamaste amor, en realidad, era una adaptación para sobrevivir en un sistema inestable. Amabas cediendo, ajustándote, callando y dudando de ti mismo. Y cuando dejas de hacer todo eso, no solo te alejas de ellos, también te alejas de la versión antigua de ti. Es una pérdida, sí, pero también una liberación. Es aquí donde el long no contact deja de ser una estrategia defensiva para convertirse en un proceso de reconstrucción interior. Comienzas a recuperar el sentido de valor sin que dependa de que alguien te necesite, te quiera o reaccione ante ti. Aprendes a existir sin tener que responder todo el tiempo para demostrar que eres suficiente, válido o importante. Esto no te vuelve frío ni indiferente, sino más selectivo con tu energía. Ya no sientes la necesidad de salvar, de explicar o de aclararlo todo. Tu silencio ya no es un esfuerzo, es la expresión natural de un límite que has establecido, y es en este punto donde la relación anterior realmente termina, no en el mundo del narcisista, sino en el tuyo. Porque el narcisista puede seguir repitiendo sus viejos patrones, buscando reacciones en otros, creando nuevas historias para no enfrentarse a sí mismo. Pero tú ya no estás atrapado en ese ciclo. No necesitas que te entiendan, que te reconozcan o que se disculpen para poder avanzar. Avanzas porque has comprendido el costo de quedarte. El cierre de esta etapa no es una declaración de victoria, sino una afirmación silenciosa. El long no contact no te convierte en alguien fuerte en el sentido superficial de la palabra, sino en alguien que ya no se deja mover por las viejas dinámicas. No necesitas probar que has sanado. Tu forma de vivir lo demuestra. Ya no buscas validación de quien alguna vez te hizo dudar de ti. Y en ese punto, el poder real se redefine. No es el poder de controlar a otros, sino el poder de no ser controlado. El long no contact, cuando se comprende en profundidad, no es un castigo para el narcisista. Es el regreso a ti mismo. Y esa es la única conclusión que realmente importa. Al final, lo más importante que debes revisar no es cómo reaccionó el narcisista tras el long no contact, sino en quién te has convertido tú al salir de su órbita. Todas las reacciones del narcisista, desde la confusión, la ira, el cálculo, la vigilancia hasta la reescritura de la historia, no son más que intentos desesperados
de mantener en pie una estructura psicológica inestable. No hablan de tu valor ni representan amor genuino. Solo revelan una verdad constante. No saben existir sin tener acceso al mundo emocional de los demás. Cuando tú guardas silencio y no regresas, no les quitas tu amor, les quitas el espejo a través del cual se veían a sí mismos. Por eso, el long no contact no es un juego mental ni una manera de darles una lección, y mucho menos un acto de frialdad. Es un acto de autonomía. Marca el momento en que dejas de participar en la regulación emocional de alguien que no está dispuesto a hacerse responsable de su propio mundo interno. No necesitas vencerlos en un enfrentamiento, porque esa lucha nunca fue justa. Solo necesitas retirarte de un sistema que te obligaba a reaccionar constantemente para poder sobrevivir. Cuando comprendes esto, dejas de esperar un final dramático, una disculpa perfecta, o ese momento en que lo entiendan todo. La verdad es que los narcisistas rara vez se enfrentan a sí mismos de esa manera. Pero tú no necesitas que cambien para poder sanar. Tu silencio sostenido ha sido suficiente para cerrar tu antiguo rol, el de quien explica, quien soporta, quien espera, quien se esfuerza por ver lo bueno en una estructura esencialmente disfuncional. Lo que te llevas después del long no contact no es una victoria, sino claridad. Sabes dónde estuviste, qué perdiste y, más importante aún, sabes que ya no estás dispuesto a sacrificar tu paz interior por mantener una relación basada en el control y la inseguridad. La paz que construyes puede no ser ruidosa ni espectacular, pero es firme. No necesita la reacción de nadie más para sostenerse. Y ese es el mensaje esencial de todo este proceso. Cuando dejas de reaccionar, de explicar, de volver, no haces que el narcisista se derrumbe. Lo que haces es dejar de permitir que ellos definan tu realidad emocional. El long no contact no es una huida del pasado, sino un paso hacia una vida en la que ya no necesitas traicionarte para quedarte. En ese punto, la historia realmente termina, no con su silencio, sino con tu presencia plena en tu propia vida.